todo lo que Job le dijo a Dios, pero más que todo se resume en, en como Job intentando encontrar una respuesta a lo que le pasó de la nada. Entonces, yo les comentaba a ellos que sobre todo Job llegó un momento a ver a Dios como, o sea, como si Dios fuera, como si Dios lo considerara un enemigo suyo, porque de la nada, en un momento bueno, le quitó todo. Entonces Job le pregunta a Dios como que ¿por qué en el mejor momento de mi vida me quitaste todo? ¿Por qué si yo he sido bueno me quitaste todo? ¿Y por qué hay personas malas que viven bien y no les ha pasado esto? Entonces, también vemos que, como veíamos antes, que Job intentó buscar como que consejo y respuestas a esto que él no sabía en los amigos o en las personas que lo rodeaban, pero terminó siendo un marginado por la enfermedad que tenía, por lo que estaba sucediendo. Entonces, sus amigos ya no lo querían y no le daban consejos buenos. Dios tampoco, como que le quitó todo. Entonces Job quedó solo y todo lo que él dice, todo lo que él le dice a Dios o le pregunta es intentando justificarse él como que yo no he hecho nada y por qué me pasa esto. Están intentando entender o buscando una respuesta a lo que le estaba sucediendo. Bien, 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 excelente, excelente. Ese es el resumen. Él, obviamente, como dijimos al comienzo, no siempre tal vez las palabras o la forma, pudiéramos decir, fue la más adecuada. Hay momentos en que él culpa a Dios, hay momentos en que él se queja, y no sobra decir aquí que no está mal orar así, en el sentido de que la oración debe ser sincera. Hemos comentado a veces, por ejemplo, de oraciones de David, donde él expresa ira, enojo, pide venganza de los enemigos, etcétera. Y muchas oraciones también expresan la forma de pensar del individuo o aún el contexto en el que se encuentra. La cultura judía, por ejemplo, tenía la tendencia a siempre enmarcar todo dentro de los extremos. Y, por ejemplo, la luz y la oscuridad, el día y la noche, el bien y el mal, y Dios y Satanás. Entonces, como que todo lo establecían en esos extremos o en medio de los extremos, y eso no quiere decir que necesariamente sea eso verdad o correcto, era la manera como oraba la persona, el individuo. Vamos a ver ahora que Job había actuado con justicia y Dios lo reconoce desde el comienzo, pero eso no significaba que si Job actuó justamente, entonces Dios actuó injustamente, como que no necesariamente era que uno de los dos estaba actuando en forma injusta. Según el contexto, más bien los dos actuaron justamente en, en, en última instancia, ¿verdad? Job guarda su esperanza, espera un momento, espera una vindicación, tenía la esperanza de ser restaurado, buscó una respuesta que finalmente llegó en el tiempo de Dios también esa respuesta. Excelente grupo 1, Dios les bendiga, muchas gracias. Vamos con el grupo 2 a mirar las palabras de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Job? Sí, y nuevamente nos dividimos en porciones, entonces Marcelo hizo o tenía la primera parte, entonces Marcelito, por favor. Abre tu micrófono, por favor, Marcelito, tienes cerrado. Okay. Perdón. Ya, muchas gracias. Vemos aquí que en los discursos de Dios en estos capítulos del 38 y 39, básicamente, que hablan de los discursos del Señor. En el primero, pues, el Señor le está preguntando, ¿no es cierto?, sobre cómo fue la creación, el mundo, la naturaleza, y preguntándole dónde estaba Jehová para tal vez probarle, para ver si es que Job, como ya en los discursos anteriores, él cometió un error de hablar y de responder, incluso de decir que los amigos no estaban en la posición correcta, ¿no es cierto? Entonces, en esta vez, pues, lo que vemos es que Job reconoce que ya él habló y reconoce aquí la magnificencia del Señor y no discute el método de gobernar el mundo de Dios,
y prefiere mejor quedarse en silencio, quedarse callado en una actitud de obediencia al Señor. Eso es lo que entendíamos aquí de esta parte. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Él reconoce que Dios creó todo. Sí, mi esposa tiene algo más. Yo entiendo aquí que Job, o sea, en este momento, en estos momentos, él reconoce que Dios crea, él es el creador de todo. Y entonces él lo único que hace es quedarse callado como reverencia, haciendo reverencia a todo lo que Dios hace, ¿no? Todo lo que Dios hace es por algo, nada es de gana, nada es en vano, todo tiene su propósito en la vida. Y en la vida de Job, todo tuvo un propósito para bien, porque después le restauró todo el Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Muy valioso su aporte, Marcelito, Lucilita, Dios les bendiga. Vamos con el siguiente discurso con Rodney María. En el segundo discurso, Dios desafía a Job nuevamente y le recuerda a Behemoth, que era una especie de hipopótamo o elefante, y le recuerda también a Leviatán, que este en cambio era una simple bestia que en parte era real y en parte era imaginaria. En Job, el cocodrilo es un símbolo de Leviatán. Pensaban que era un monstruo o una especie de dragón. Y Job deseaba que ese animal le hubiera destruido antes de haber nacido. Llegó a ese punto Job. Y el Leviatán, en cambio, era un animal muy fuerte que incluso sabía hacer como un dragón, sabía echar fuego como un dragón. Y Rodney, comparativamente, creo que Dios lo que le está mostrando es que definitivamente puede ser manifiesto comparativamente este animal, ¿no es cierto?, que era muy cruel, fuerte, fiero, quizá lo peor de lo peor en cuanto a lo que se podría imaginar. Pero la pregunta que de alguna manera aquí cabe es, ¿querría Job luchar con el Leviatán? Entonces, bueno, nadie aquí, el texto nos habla de que si es que Leviatán tenía este tipo de características de ser un ser como se le muestra, pues creo que nadie puede o nadie pensaría en irse contra él. Entonces, si es que ese ser, el Leviatán, es creado por alguien superior, como es Dios, entonces, si no puede irse contra el Leviatán, ¿cómo podría alguien rebelarse contra Dios? Y en este caso, luchar Job contra Dios. Y cabe acá lugar a unas comparaciones para un poco clarificar y aterrizar a nuestra época actual. Dice, si una pequeña colina es demasiado empinada para usted, no trate de escalar una montaña alta. Entonces, y así se presentan algún tipo de comparaciones que si es que algo me limito, ¿cómo puedo ir a algo más grande? ¿No es cierto? Entonces aquí habla también, dice, si un pequeño choque eléctrico lo hace daño, no intente atrapar un relámpago. Entonces, si es que uno no puede llevar a juicio al Leviatán, no se puede presentar acusaciones contra Dios omnipotente, en el sentido de que Dios tenía la potestad de permitir o no lo que le estaba pasando a Job, entendiendo que él era alguien del cual no podía o no tenía la capacidad para revelarse ni comparativa a una cosa creada por el Todopoderoso, peor aún sobre Dios, y que debía ser eso, desafiado, para que Job pudiera entender esa circunstancia y que reconocer a Dios por sobre todas las cosas está por lo alto. ¿Eso? Muy bien, gracias. Gracias, Rodney María. Ahí está, ¿qué les parece? Ya las respuestas de Job, sus apreciaciones, sus argumentos, y está la respuesta de parte de Dios a esas palabras de Job. Restaría que miremos todos y nos enfocamos en la página 138 al final. Encontramos los principios
del libro de Job para aplicarlos a la actualidad. Son 6 principios en total. El primero dice que Dios permite a la gente pasar por pruebas para probar y fortalecer su fe. Es una verdad que no está únicamente en el libro de Job, en la palabra de Dios en diferentes lugares encontramos este principio, la importancia de la prueba, la necesidad de la prueba. De hecho, dice el Nuevo Testamento, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y nos enseña lo que produce, ¿verdad? Crecimiento, desarrollo, fortaleza, etc. Segundo principio encontrado en el libro tiene que ver con que tanto Dios como Job eran justos. Lo uno no excluía lo otro, ¿verdad? Job en algún momento buscó justificarse acusando a Dios, pero como decimos, no era así. De hecho, necesariamente Job actuó en justicia, pues obviamente Dios también. El tercer principio dice que no deberíamos llegar a la conclusión de que toda enfermedad y todo problema llegan a causa del pecado. Esa generalización, esa tendencia a generalizar no es adecuada, no es acertada, ¿verdad? No siempre es así. Cuarto principio, los seres humanos debemos ser humildes y no cuestionar la justicia de Dios. Somos demasiado atrevidos, como Dios le dice aquí, pero ¿dónde estabas cuando creé todo esto? ¿Quiénes somos? El salmista dice, ¿qué es el hombre? ¿Cómo podemos altercar con Dios? No podemos entrar a juicio con Él. Entonces, ser humildes y no cuestionar la justicia de Dios. Quinto principio es que no debemos acusar a los que sufren. Pensemos, por ejemplo, este momento en toda esta realidad del pueblo venezolano. Mucha gente puede estar diciendo cosas, ¿verdad? Es fácil decir, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que aquello, habrán hecho, no habrán hecho, por Dios. O sea, no debemos nunca acusar a los que sufren, más bien mostrarles compasión y orar por la misericordia de Dios. Qué importantes lecciones. Y la sexta lección, o principio, debemos tener paciencia cuando sufrimos. Muy importante la paciencia y entender que Dios siempre va a estar allí, nos va a alentar, nos va a sostener y finalmente va a encaminar para bien cualquier situación. Esto entonces, hijos de Dios, como los principios encontrados. Y quisiera para terminar que cada uno brevemente comparta qué aprendió, qué te llevas de este tiempo, qué es lo más importante que tal vez Dios habló a tu corazón, qué enseñanza, qué principio, qué aplicación de esta pasada así tan rápida. Fue un zoom, flash, obviamente, como hemos dicho de un comienzo, aquí no pretendemos hacer una exégesis o profundizar el libro de Job, sino más bien lo contrario, un panorama. Entonces, me gustaría que para concluir, cada uno compartamos algo muy específico, muy breve, muy concreto de qué aprendimos a través de este estudio. Para mí, creo que, o sea, es ver que muchas veces Dios está, no muchas veces, siempre, siempre Dios está por encima de nosotros y que, o sea, que Él decide todo sobre nuestra vida y que muchas veces como lo que Él hace comparado con nuestra humanidad y nuestra limitada manera de pensar no tiene cabida muchas veces. Entonces, es como entender que así como lo hizo con Job, él en cualquier, o sea, nosotros estamos dependiendo de él en cualquier momento y que ni siquiera las riquezas que podamos tener ni nada de eso en verdad nos va a dar, o sea, en verdad importa porque todo viene de Dios. Entonces es ver como que en verdad lo increíble y lo amoroso que también es Dios con nosotros porque si no fuera por Él no tendríamos nada de lo que tenemos. Entonces, eso. Qué bien. Gracias, David Santiago. Hermoso realmente. Muy valioso el aporte. Sigamos. ¿Quién quiere continuar? Por favor. Yo tengo una. Cuando Dios reprende a Job. Marcelito, un ratito, Aló, ¿podría aló. esperar? Y quería yo participar un segundito, por favor, si no se me va la idea. Yo sé que Dios tiene todos los derechos, para Él es toda la gloria, para Él es todo, por todo su poder que es, Él puede hacer y deshacer de todo, pero yo me pongo un momento a pensarlo, ¿cómo es que Dios se pone con el demonio a estar en, no pactos, pero en eso de
competencia de que el diablo le dice, claro, él como tiene todo lo necesario, no le falta nada y para él es fácil obedecer. Y que Dios le prueba y eso, porque fue una prueba de Dios también que le puso a Job. Entonces, en eso yo sí me pongo un poco a pensar cómo es que Dios se pone con el demonio a estar en eso, ¿no? Que Dios le puede probar de millón maneras a una persona. Bien, en cuanto al comentar sobre lo hablado, a mí me da un mensaje muy importante que se trata de que nosotros justamente tenemos lo mismo que le está pasando a Job en menor cuantía, llamémosle, pasa con las personas y nosotros debemos analizar de la forma más espiritual las cosas y no lo que se nos imagina y ponernos a murmurar, a criticar, a juzgar a las personas por algo que les está pasando y nosotros siempre debemos poner en primer plano la posesión de Dios, que Él es el que siempre nos va a cuidar, a proteger, porque a lo largo y ancho de la Biblia Él nos está hablando de cuidado, de protección, de ceder, de ser misericordioso, bueno y también justo. Entonces debemos confiar en eso y pensar en ese sentido, y a la persona que está en alguna adversidad, pues darle ese apoyo con esa palabra de que tenemos que confiar en Dios y si algo hemos hecho es cuestión de ponernos a cuentas porque Dios es justo para perdonar. Gracias, Majito. Excelente. Listo. Bueno, aquí lo que podemos nosotros sacar es que Dios reprende a Job por hablar sin sabiduría. Y en definitiva, pues nos hace comprender que el razonamiento humano no es pues un digno rival de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que es todo infinito, que tiene verdades absolutas y que nosotros, frente a la magnificencia de Dios, siempre debemos más bien quedarnos callados como finalmente después hace Job, ¿no? Se queda callado y no refuta nada. Entonces, más bien pedirle al Señor sabiduría e inteligencia para actuar y hablar. Eso es lo que he recibido Gracias. como mensaje. Muchísimas gracias, excelente. Sigamos. Yo, pastor, quiero hacer mi aplicación. Por favor. Yo me llevo dos cosas fundamentales de que usted dijo, la última, pastor, la necesidad de la prueba. Y comprendo que la necesidad de la prueba para nosotros es básico porque primero entiendo que es ineludible, indenegable y necesaria. Porque a base de las pruebas entiendo por experiencia y que en este último año el Señor me ha permitido pasarlas y le agradezco porque pude salir adelante, no renegué y gracias a Dios por la dirección de mis pastores porque han sabido alentar en las caídas, sobre todo en el servicio y la gente, la iglesia y todo, es algo que va ligado en nuestro ser interior de las emociones, el servicio también. Y la segunda es que analizo la grandeza de Jehová, porque cuando está conversando Jehová con Job, le dice, ¿dónde estabas cuando yo hice, cuando yo creé? Es decir, le hace entender quién te crees tú para ponerte a discutir mis decisiones. Entonces entiendo que cuando nosotros identificamos la grandeza de Jehová, le dejamos el control absolutamente de todo y aprendemos a descansar en Él y a superar las pruebas. De acuerdo. Muy bien, Silvita, gracias. Bueno, yo también quiero compartir mi aplicación. Yo entendí que primero debo hablar con Dios y no dejarme como escuchar otras voces que no vengan de Él, y si tengo algo que decirle a Él, que Él me va a responder, y siempre ir con un corazón humilde, o sea, sincero ante Dios y decirle todo para que Él me responda como Él quiere, y
saber que si yo paso por alguna prueba difícil es porque Dios quiere lo mejor para mí, que mi fe sea así como el oro y que pueda pasar por fuego. Eso. Gracias, qué importante. Gracias, Majito. A todos nos edifica. ¿Quién nos falta? ¿Quién más quiere compartirnos? Bueno, yo creo, como decía Rodney, con amigos como esos, ¿quién quiere enemigos, no es cierto? Generalmente cuando el árbol está caído, la mayoría de la gente hace leña. Pero yo creo que en este punto no debemos debilitarnos, así como nos enseña Job, a prevalecer en nuestra fe, aún a pesar de las pruebas que vengan alrededor de nosotros, ya sea en salud o en problemas que tengamos externos. No debemos permitir que nada nos robe la fe. Ni aún los comentarios de las personas que nos rodean y tampoco las aflicciones que estemos pasando. Nuestra fe tiene que superar todo eso, porque esa es la enseñanza principal que yo le veo del libro de Job. Eso quizá quería compartir. Gracias, María. Muchísimas gracias. Excelente. Yo puedo ver aquí una condición del ser humano que está en una posición de comodidad y prosperidad y opulencia hasta cierta manera, como es con Job. Y lo interesante es hacer un comparativo a lo que es la realidad actual en este momento. Usualmente cuando la gente disfruta de cierto tipo de comodidades, de facilidades, de todo eso, lo que hace es olvidarse de Dios. Y porque llega a un punto de creerse autosuficiente que lo ha conseguido por sus propios medios, derechos de su inteligencia. Entonces o lo que hace es no depender de Dios y creer en su ego y en su orgullo. Más aquí, al ser un hombre pudiente como era Job, él siempre tenía por delante la perspectiva de que Dios era su Señor y Salvador. Y que esa condición nunca la perdió cuando estaba en la opulencia y cuando estuvo en la más desgracia y bancarrota absoluta. Creo que eso es un ejemplo que deberíamos hoy retomarlo para replicar y ver que definitivamente cuando uno tiene a Dios como prioridad, en lo primero en nuestras vidas, uno no depende en definitiva de las circunstancias que podría estar, porque con Dios justamente tenemos todas satisfechas nuestras necesidades. Un versículo de la Biblia habla de que Dios, que nosotros le pedimos que no nos dé tantas cosas de tal manera de que nos olvidamos de Él y que tengamos hambre tampoco y que podamos pasar hambre, ¿verdad? Pero lo interesante es que nosotros aprendamos a depender absolutamente de todo y que aunque a la gente le parezca locura lo que puede pasarnos a los que estamos en el camino, porque muchas veces sucede eso, sí, hay situaciones que están en contra de la condición de la vida de los cristianos y nos va mal y tenemos problemas, dificultades, enfermedades, y que cree la gente que cree que es consecuencia de lo que la gente está en pecado. Eso es algo que probablemente hoy la gente señala con el dedo y acusa. Pero lo importante es que, como Job, tener el poder entender finalmente que el Espíritu de Dios nos revela de pecado, justicia y saber en la circunstancia real en que cada uno está. Y que a pesar de las cosas malas que pudieran sostenernos, que pudieran venir, nosotros no debemos renegar nunca de la voluntad de Dios en nuestras vidas y poder dar gracias por todo lo que eso sucede, sabiendo que al final Él proveerá y Él será el que nos levante los caídos, ¿no? Es importante el poder considerar eso de un ejemplo para poder seguirlo hoy en la actualidad como algo ejemplar. Eso, Ricardo. Muy bien, Rodney, gracias. Yo quería decir alguna cosita también. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, bien o mal, nosotros debemos estar conscientes de que la mirada puesta en Él es lo principal.
puesto en nuestro Dios, que Él sabe exactamente lo que hace y que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Entonces, si es su voluntad, que sea a su manera y a su tiempo. Entonces, todo va bien y todo pasa hasta cuando Él lo decida así. Entonces, esa confianza es la que debemos de tener. Sí, eso es. Gracias, Yolita. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, para todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Antes de que oremos y terminemos, chicos, para la próxima clase voy a asignarles trabajo en casa de la siguiente forma. A cada pareja voy a asignarle un libro. Los que están en parejas, Rod y María, por favor, van a leer en el PDF, en el manual, responder las preguntas y preparar sobre el libro de Salmos. Marquito y Yoli van a trabajar sobre Proverbios, que es parte del capítulo 8. Silvita y Majito van a trabajar sobre Eclesiastés. Y Lucilita, Marcelito y también David Santiago, los tres van a trabajar sobre Cantar de los Cantares. Entonces, leer en el PDF, importante, obviamente, creo que valdría la pena leer el libro. En este caso, obviamente, pues sí les quedaría muy, muy largo a Ronnie y a María los Salmos, pero es de lo más conocido, por eso algunos representativos poder leer. Y sobre todo, sí, en el PDF, las referencias que aparecen, de pasajes citados que son resaltados, mirarlos y responder las preguntas solamente del libro correspondiente, ¿de acuerdo? Para la próxima clase. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, pues, claro. Bien. Yo tengo una inquietud, pastor. Claro, dime. No sé si en las aplicaciones es que debemos hacer un ligero resumen de lo que hemos entendido, de lo que hemos aprendido, o hacer una lectura de de los párrafos que creamos pertinente. La idea es leer en el manual toda la parte correspondiente, todo el contenido que está allí y La aplicación. preguntas. Y la aplicación es más sacar un poco así como hicimos hoy los principios. ¿Qué voy a hacerla? Siempre la aplicación es lo que yo voy a hacer, de lo que aprendí, qué pasos voy a dar, qué acción voy a tomar para mi vida de esto que he aprendido. ¿Sí? ¿Te respondo? Sí, está bien, de acuerdo. Gracias.